están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Centro de las Artes de Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. También, sobre todo, pues agradecer la presencia de nuestros panelistas. Saludo con mucho gusto al doctor Nazario Sánchez Mastranzo. Bienvenido, maestro. Gracias. También saludo con mucho gusto, pero sobre todo con mucho aprecio también a mi querido amigo de infancia, de carrera, de universidad, al doctor Raúl Martínez. Qué gusto saludarte y tenerte acá con nosotros en Tlaxcala. Muchas gracias, gracias por la invitación. Igual con el gusto de saludarlos a ambos, de verlos y también de escucharnos nuevamente. Así es. Gracias. Muchas gracias a todos. Comentarles que, bueno, vamos a hacer la presentación de un libro, yo diría un librazo que habla justamente de nuestra herencia cultural en Tlaxcala, que yo creo que se va a convertir en un referente para poder entender qué es lo que pasaba con la historia cultural de los primeros siglos de la colonia o de la época novohispana de Tlaxcala. El libro Producción Intelectual de los Pueblos Tlaxcaltecas del doctor Raúl Macuil Martínez, pues es una selección cuidadosa de su tesis doctoral que presenta justamente en el año de 2017 en los Países Bajos y que, pues bueno, más que nada nos habla o nos vislumbra sobre la esencia de nuestros ancestros, con toda esta riqueza cultural y esta herencia que a través de la tradición oral, pues bueno, nos van transmitiendo y que, pues bueno, nos habla justamente de una parte fundamental de quiénes somos como tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, pues bueno, a través de un esfuerzo que hace de manera permanente el gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y con una coordinación muy estrecha siempre con la Secretaría de Cultura, se puede llevar a buen puerto un gran programa de producción editorial y que uno de los hijos justamente de este gran proyecto es esta producción intelectual de los pueblos tlaxcaltecas. Yo quiero también agradecer, sobre todo porque este libro está dedicado de alguna manera a un maestro que fue nuestro y que dejó tanto para Tlaxcala. Yo creo que todos tenemos que reconocerle y agradecerle tanto que ha aportado para la historia de Tlaxcala, pero no solamente del Estado, sino de otros estados. Él fue un investigador veracruzano y que, bueno, aportó tanto no solamente en México, sino también en Europa. Entonces, es un libro dedicado en homenaje al maestro Luis Reyes García, por tanto que nos dejó, obviamente, ¿no? Entonces, ya sin más ni más, quiero primero ceder el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo Nazario Antolín Sánchez Mastranzo, pero no sin antes leer una breve semblanza curricular. Nazario es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudios de doctorado en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, profesor investigador titular B en el Centro INA Tlaxcala. Investigador dentro del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, en el Proyecto Regional La Malinche, INA CONACYT, 1998-2009. Profesor de la asignatura de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán de 2010 a la fecha. Los principales temas de investigación son los códices de Tlaxcala, testamentos de los siglos XVI al XVIII, dinámica sociolingüística entre los pueblos nahuas de la Malinche. Es curador de las secciones de colonia a siglo XX del Museo Regional de Tlaxcala. Autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la antropología e historia de los pueblos de la región de la Malinche. Recientemente ha publicado el libro Índice General del Archivo Parroquial de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con Credo Ediciones de España 2020. Editor de las Jornadas de Antropología e Historia de Tlaxcala y miembro de la coordinación del Diplomado de Antropología e Historia de Tlaxcala. Maestro, bienvenido como siempre, amigo, adelante. Gracias, Charlie. La verdad es un placer pues haber sido invitado directamente por el doctor Macuil para comentar y presentar este texto que, como bien lo señalabas, se volverá sin duda un referente porque de alguna manera rescata y busca trascender en la descripción, pero también en la preservación de este vasto patrimonio intelectual que los pueblos tlaxcaltecas a lo largo de 500 años han venido enfrentando. Y me parece fundamental sobre todo entender la trascendencia de esta obra
además de ser, por supuesto, un homenaje a nuestro querido maestro y amigo, el maestro Luis Reyes García. Digo, creo que los tres de alguna manera compartimos muchas experiencias de campo y experiencias también de estudio con él, ¿no? De alguna manera unos más, otros menos, pero al final de cuentas siempre fue un maestro y lo reconocemos como maestro de nosotros, porque hay que decirlo también, ¿no? Compartimos con él su conocimiento, su sabiduría. Y este libro, como bien lo señalabas, es una selección, y así lo dice Raúl en su prefacio, es una selección de algunos temas de su tesis doctoral, que también debo presumir me ha conferido el honor de compartir. Y la verdad, cuando yo comparé ahí algunas cosas que no están en la tesis y que debieran aparecer en la tesis, y que otras cosas que también va sacando por interés particular. Pero hablar del libro, sin duda alguna, es esta cuestión también, como se señala en la introducción del mismo, esta decolonización precisamente de la imagen que se tiene de los tlaxcaltecas, pero sobre todo de los conocedores, de los tlamatque, de aquellos que son los guardianes del conocimiento ancestral y que hoy en día todavía persisten, ¿no? Y persisten en la categoría de los graniceros, en la categoría de los curanderos, y que efectivamente los fiscales, como lo señala en el capítulo 2, pero básicamente es esta persistencia del conocimiento. Sí, los sabios, los conocedores, son, digámoslo así, como el reservorio. Pero ¿qué es lo que hay dentro? Y eso lo vemos todos los días. Nosotros mismos, como tlaxcaltecas y como herederos de esta cultura ancestral, somos portadores de ese conocimiento. Entonces, hablar que se acabó el conocimiento mesoamericano hace 500 años con la conquista, o con la mal llamada conquista, me parece que es caer también en este proceso colonial y seguirlo repitiendo. Más bien tendríamos que hablar de todo esto que persiste y que incluso, sigo insistiendo, que nosotros somos portadores de ese vasto conocimiento. Somos portadores en el conocimiento que nos legaron los padres, los abuelos, y que todavía transmitimos y somos capaces de hacerlo a nuestros descendientes. Hablar del conocimiento ancestral sobre medicina, sobre ritos de alguna manera que integran, los ritos de paso que integran la vida cotidiana, ¿sí? El ver a las montañas, y en el caso muy particular como tlaxcalteca, de ver a la Malinche como el receptáculo de ritos, de conocimiento, de un sinnúmero también de narraciones y de tradición oral que gira en torno precisamente a la montaña, y de concebir a la montaña como un ente vivo, no solamente como un conglomerado, un amontonamiento de tierra y piedra, sino incluso, como alguna vez me lo compartían en San Francisco Tetlanoca, cuando les preguntaba, ¿y dónde viven los muertos? Yo les decía, allá. No viven en el cementerio, ahí está el cuerpo muerto, el alma de los muertos vive en la montaña. Y por eso, días previos a Todos Santos, a la fiesta de los muertos, resulta que las comunidades que están asentadas en la región de la Malinche, pues reciben las visitas de las mariposas blancas y negras, y asocian a las mariposas blancas con el alma de los niños, y las oscuras o negras con el alma de los adultos. Entonces los visitan. ¿Y cuántas historias no se cuentan en esas fechas que repiten los abuelos a los nietos, cuando les dicen, es que cuando las almas regresan otra vez a su morada en la montaña, se llevan la ofrenda y la llevan para compartir con ella, con la propia montaña, y llevan las candelas para alumbrarse durante un año. Narraciones como que alguien no le puso la ofrenda a sus difuntos y van y se regresan los difuntos hasta el final de la caravana llorando porque nadie los recuerda todavía. Entonces, esta vivencia y esta tradición que persiste, que es actual, no la podemos ni acusar ni la podemos calificar como supersticiosa. Es algo que Raúl insiste en el texto, ¿no? Se habló hace 500 años y hoy en día todavía supersticiones, idolatría, porque no se entiende, o más bien el que trata o el que pregunta no sabe entender tampoco, ni sabe elaborar la pregunta adecuada.
creo que esa primera parte es fundamental para entender todo el contexto en el que va desarrollando Raúl el discurso que va en el mismo libro. Y algo maravilloso que a mí me parece fundamental, que todo el mundo, los que nos dedicamos a la investigación, damos por hecho de que cuando hablamos del conteo de los años, el Tonalpohualli o el Xiuhmalpohualli, la atadura de años, creemos que quien nos lee tiene claro de qué se trata, ¿no? Sin embargo, Raúl magistralmente expone cómo se debe entender precisamente la cuenta de los años, pero fundamentalmente cómo es la narrativa que se sigue en lo que en muchos lugares todavía persiste en los archivos de los fiscales, ¿no? Creo que el único reclamo que le tengo que hacer a Raúl en esa parte es ¿por qué no puso los anales de Zacatecas? Aunque los mencione en el texto, no cita, o sea, no transcribe los anales de Zacatelco, que me parecen fundamentales también para entender esta historia que en los pueblos del sur de Tlaxcala está ausente. Sí, el documento de Santo Toribio Xicotzingua es maravilloso porque nos habla también de estos conflictos sociales entre las distintas casas señoriales. También tengo una fotografía del mismo documento que presentas, este repartimiento de tierras en Xicotzingua con los descendientes de Ocotelulco, pero también los descendientes de Tizatlán. Es un conflicto que se da al interior precisamente de las casas nobles, y es algo de lo que nos llamaba la atención en más de ninguna ocasión el maestro Luis, ¿no? O sea, no perdamos de vista más bien, y no dejemos de mencionar esa situación que aparentemente lo damos por hecho, pero que no profundizamos, o que no nos parece trascendental cuando juega un papel bien importante, porque es el momento también en que la sociedad indígena se está tratando de adaptar al mundo hispánico. Y cabría hacer la pregunta si el mundo hispánico fue adoptado o si el mundo indígena simplemente lo vio como parte también de eso nuevo que tenía que aprender, ¿no? Y precisamente en el capítulo 2, que es el eje temático donde transita el libro, me parece que es el conocimiento mismo, es cómo se transmite el conocimiento, el reto que implica entre las sociedades agráfas, es decir, esas que no practican la escritura y que privilegian, por supuesto, la transmisión oral, el diálogo, el aprenderse las frases o los textos de manera verbal también, pero cómo se transforman, cómo ir de estas sociedades agráfas a las sociedades finalmente que tienen que escribir. Y la imposición de la escritura ahora es cómo escribes tu lengua. Ese es el gran problema por los nahuablantes, ¿sí? Quizás para los que de alguna manera tuvimos acceso a la educación formal, también en la misma universidad, pues tratamos de darle un valor, un sentido escrito al fonema hablado. Pero estamos cayendo precisamente en esta cuestión, volvemos al punto colonialista. ¿Y por qué no privilegiar también este sentimiento de lo ágrafo para mostrarlo claramente en el texto? Sí, el libro contribuye mucho y hace una crítica necesaria, me parece, también a esta situación. Entonces, transitar en la lectura del libro nos va a ir dando elementos para poder llegar, digamos, a este tipo de conclusiones que pueden ser muy aventuradas, pero que sin duda ayudarán también a quienes lean el libro con atención como una especie de guía. Y lo rico del libro, a mí me parece que yo disfruté mucho la lectura de esa parte. Todavía debo confesar que ayer me estaba deleitando con la presentación de los dos documentos de Santa María de Tlahuelzia, ¿no? Estos anales de Tlahuelzia, que por supuesto era necesario publicarlo, ¿no? Más de algún investigador, de algún colega ya había hablado sobre ellos, pero no teníamos, los que no hemos entrado al archivo, no teníamos conocimiento del libro. Creo que encontrarlo ya publicado, transcrito y traducido, creo que se agradece. Y se agradece enormemente porque es también parte de lo que quizás debería preocuparnos como estudiosos de la historia de Tlaxcala, el acercar a un público más amplio este tipo de materiales. Y comenzar a desmitificar también la historia de Tlaxcala, porque nos quedamos solamente con Muñoz Camargo. Ya conocimos a don Juan Buenaventura Zapata y Mendoza en su historia cronológica,
Pero ¿qué más allá hay? Y estos acervos, como el de Atlihuetzía, como el de Zacatelco, como Tlatlauquitepec, por supuesto que nos llevan de la mano a conocer la otra historia, no la que escribieron los vencedores y tampoco sus embajadores, y quiero llamar así a Muñoz Camargo, ¿sí? Sino la que escribieron verdaderamente los que vivieron la conquista, los que fueron a lo mejor en algún momento denostados y hechos a un lado. Felicidades, Raúl, felicidades al ITC también, Carlos, por esta oportunidad de acercarnos a unos documentos, pero también a la capacidad intelectual de los nuevos Lamas. Felicidades, Raúl. Plazo Camático. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Nazario. Pues sin duda, algo importante que acabas de mencionar, esta reflexión sobre todo de esta herencia que se mantiene viva. Yo creo que no se puede entender a la historia si no partimos de nuestro presente, es decir, no se puede solamente remitirse al pasado y que ahí se quede toda esta tradición. Hay que entenderlo en el contexto de hoy, de quiénes somos y de ahí partir hacia las investigaciones pasadas y después hacia dónde va nuestro futuro, ¿no? Entonces, esta parte de esta rica herencia cultural a través de estos ancestros que vienen recreando a través de generación y generación y de la tradición oral, toda esta herencia cultural, intelectual, pues sin duda es algo que hoy se mantiene vivo y que nosotros venimos recreando, ¿no? En nuestros pueblos, con nuestra gente, con nuestro querido Tlaxcala y entre otros estados, ¿no? Otro tema muy importante que mencionaste es esta parte de cómo la Malinche se mantiene viva, la montaña, como un ente vivo en donde perviven una serie de conocimientos y de saberes que se mantienen vivos en el contexto entendido de esta cosmovisión de nuestros antepasados, pero que nosotros de alguna manera seguimos manteniendo viva, a lo mejor con otros contextos, con otra cultura, pero finalmente es algo que permanece muy dentro de nosotros, vivo. Entonces también es digno de reconocerlos. Y por otro lado, este papel que juegan fundamental, pues aquellos que siguen siendo los portadores, ¿no?, de esta herencia a través de los fiscales, como dicen, los que hacen los rituales todavía ancestrales y que están muy vigentes, ¿no?, finalmente, ¿no? Entonces creo que fue una reflexión muy interesante y un punto de vista que dijiste de toda esta aportación que hace Raúl Macul en este extraordinario libro, que insisto, se queda como un referente y que seguramente va a servir para que se siga reescribiendo y aportando nuevos conocimientos en la historia intelectual y cultural de Tlaxcala. Muchas gracias, Nazario. Un placer. Bien, le metamos un fuerte aplauso, por favor. Cederle el uso de la palabra al doctor, autor de este extraordinario libro, pero no sin antes leer una pequeña semblanza de su amplio currículum. Raúl Macul Martínez es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. En 2012 fue invitado a participar en el proyecto internacional Time Intercultural Context de Indigenous Calendars of Mexico and Guatemala, funded of the European Research Consortium, en el contexto de Europa, de la Unión 7th World Program, coordinado por el Dr. Martin Jansen en la Facultad de Arqueología de la Universidad Leiden en los Países Bajos y financiado por el Consejo Europeo de la Investigación. En el marco de este proyecto realizó sus estudios doctorales, obteniendo en 2017 el grado de doctor en arqueología. Es paleógrafo y traductor de documentos coloniales escritos en lengua náhuatl, de la cual es hablante. Fue asistente del reconocido maestro Luis Reyes García en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene 2 libros publicados: La Pasión de San Simón Tlatlauquitepec, obra de teatro tlaxcalteca náhuatl en el siglo XVI, editado por el gobierno del estado de Tlaxcala en el 2010, además del libro titulado Los Tlamatque, Guardianes del Patrimonio, Dinámicas Interculturales de la Sociedad Náhuatl México, publicado por Leiden University Press en el 2017. Tiene 10 capítulos en distintos libros, 12 artículos en revistas locales, nacionales e internacionales, 7 cuentos que son adaptaciones de narraciones orales de comunidades indígenas de Tlaxcala y Puebla. Participó en el proyecto Machiot
del Instituto Nacional de Antropología, Historia, INA, en el cual colaboró con la transcripción paleográfica de 5 documentos tlaxcaltecas que se encuentran en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia, hospedados en el sitio de amoshkali.org.mx. Actualmente participa en un proyecto internacional en colaboración con la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Leiden. Las líneas de investigación del Dr. Macklin son la memoria documental de los pueblos indígenas náhuatl coloniales de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, la geografía sagrada del estado de Hidalgo, la vida ritual y oral de los pueblos indígenas contemporáneos, y actualmente funge como investigador en la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Adelante. Pues muchas gracias, gracias al Gobierno del Estado de Tlaxcala, al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, a ti, Carlos, gracias, que hicieron posible que este texto saliera a la luz, y hoy lo estamos anunciando, lo estamos también disfrutando. Es para mí un placer estar acá, regresar a mis raíces, a Tlaxcala, para presentar este texto que, como si ya bien lo mencionaron, es de memoria del maestro Luis Reyes García, pero también es producto de las inspiraciones y de las narraciones, de las historias que mi abuela acá presente, Mamá Paz, pues nos ha contado a todos sus nietos. Además, pues es también producto de caminar, de escuchar y de comer en los pueblos y comunidades aquí en Tlaxcala y de otros ámbitos. Es algo importantísimo lo que nos decía el maestro Luis Reyes García, que en paz descanse. Pues hay que conocer a los herederos intelectuales de los documentos de cuáles trabajamos, de cuáles estudiamos, y con esa misma inspiración fue escrito este texto, que para mí, al leerlo y al releerlo, pues salen más cosas que, como ya dijo Nazario, faltaron escribir, faltaron poner, que ya será en otro momento. La producción intelectual de los pueblos tlaxcaltecas es concebida así. Escasamente se considera a los pueblos contemporáneos y a los pueblos antiguos como productores de conocimiento. Casi siempre se estudian como entes separados las áreas del conocimiento, la ciencia, la antropología, la historia, la etnografía, y diferentes áreas se dedican al estudio en secciones, pero escasamente se les da el reconocimiento de que todo lo que se estudia, todo lo que se produce tanto en la oralidad contemporánea, pero también en la tradición y en la memoria documental, pues es un producto intelectual, es un esfuerzo de concebir, de pensar y también de escribir, ya sea si los pueblos o los mayordomos, los yashkas hayan escrito los documentos o los hayan quitado, pero ese es un esfuerzo de creación y de recreación de la memoria, y también estas cuestiones que en el libro vienen sobre los discursos sagrados, sobre los discursos a la montaña, todo este cúmulo de conocimiento, pues yo lo veo como una producción intelectual. Además, también a la gente que nos brinda las narraciones, que cuando vamos a las comunidades nos hablan sobre la Malinche, sobre Olamatlalcueyetl, y ya en una ocasión Nazario también hace la observación de que también se llama Doña Bernarda, Bernardina, Doña María, Doña Blanca, como dice mi mamá Paz. Pues esto es un esfuerzo de tradición y de transmisión del conocimiento que no es producto de generación espontánea, no viene de 3, 4 generaciones, sino es un producto que viene arrastrándose, retransmitiéndose, adaptándose también a los cambios y a los tiempos modernos, y esto lo podemos encontrar en documentos tan antiguos como por ejemplo es el Códice Florentino, escrito allá por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, y en otros documentos, cuando alguien a mí me narraba que en algunos parajes los cerros se abren, que ahí hay fiesta, que hay luz, que hay comida, y cuando escucho eso y cuando lo veo
casi documentado en estos textos coloniales del siglo XVI, pues las conexiones y las transmisiones culturales están bien presentes. Por ejemplo, 24 de junio, día de San Juan Bautista, cuando se escucha una campana de oro, o cuando también se abren los cerros, a lo que los dicen los encantos, pues esto viene transformándose, documentándose, por así que vamos del presente hacia el pasado, y en la figura esta del cerro de los alimentos, el Tonacatepec, el cerro donde hay agua, hay comida, hay diversión y hay disfrute. Pues esto es algo que ahí está, en la oralidad está presente y para fortuna nuestra está vivo, que sí corre peligro por desaparecer, por ser borrado y también por ser ignorado, como lo digo en el texto. Hoy el mundo moderno exige a los más jóvenes la comprobación de hechos. O sea, si no te compruebo, si no lo veo, si no lo palpo, entonces quiere decir que no existe. Aquí estamos entonces en dos dinámicas. Una, la del mundo moderno, la de la ciencia occidental, la del mundo europeo que pide esto, y entramos en un conocimiento y en un mundo contemporáneo indígena de las comunidades que narran esto. Cuando los jóvenes dicen, si no escucho el cerro, si no lo veo que se abre el 24 de junio a las 12 de la noche, entonces no existe. Esto es como ciertamente peligroso, porque entonces se pone en tela de juicio lo que dicen los abuelos, lo que dicen las abuelas, y entonces cuando no hay este efecto de que se abre el cerro, entonces cae en el sentido de que son historias, son mentiras, son cuentos que no valen la pena. Supersticiones. Exacto, son supersticiones. Y acá viene y se liga otra cosa, la gente que se dedica a la narración, se dedica también a curar los males psíquicos, pero también físicos de la gente. A ellos se les ha llamado hasta la época contemporánea como brujos, hechiceros, médicos tradicionales, chamanes, toda esta denominación que el mundo de la ciencia, el mundo europeo, el mundo de la razón, entre comillas, tacha a los sabios, a las sabias de las comunidades como eso, como médicos tradicionales o brujos. ¿Por qué? Porque no hay una coincidencia entre los dos razonamientos. El sentido que le doy también al texto es esta cuestión de la descolonización del conocimiento. ¿Cómo nosotros nos vamos a sacudir gran cubierta que tenemos tanto en el razonamiento, en los ojos, en los estudios del mundo europeo que nos puso esta capa grande de que todo lo que nuestros ancestros, las narrativas, esto no vale, lo que vale es el mundo científico, el mundo de la comprobación. Este libro, por eso a mí me gustó mucho, porque trato de poner algunos ejemplos de el conocimiento comunitario, el conocimiento que se equipara y equilibra con el mundo académico también. Por ejemplo, yo menciono a mi abuela, a mi mamá Paz y a otros sabios y sabias. Pues ellos no fueron a la escuela, no asistieron a las aulas universitarias, pero en la profundidad de las narraciones, en la comunicación, que a veces es muy sencilla, pero esa sencillez luego es bien complicada procesarla, porque luego así me pasaba con Mamá Paz cuando ella hablaba de la Malinche y la comparaba con una mujer que alguna ocasión estábamos en su casa, se asomó y vio a la montaña y dice, ay, mira, pobrecita, ella tenía unas trenzas grandes, enormes, y ella tenía un huipil, y ahora ya está todo raído, todo cortado, todo feo. O sea, cuando se humaniza y se ve a la montaña como un ser que vive, eso para los jóvenes o para muchos jóvenes no tiene razón de ser. ¿Cómo? Y también cómo las piedras son vivas, cómo los árboles pueden tener esta cubierta, su traje, su vestido. Dice, eso no puede ser. Pero esto es producto, nuevamente lo repito, de una comunicación
que se ha transmitido en la intimidad de los hogares, también en las reuniones familiares, porque así me pasaba con mamá pasa ya cuando eran los días de difuntos previos. Entonces nos decía, vamos a platicar, y nos platicaba las historias de allá de San Matías, de las peregrinaciones de los señores. De la familia. Exacto. Y todo eso pues lo fui procesando, y también producto de los conocimientos del maestro Luis, del maestro Luis Reyes García, y también del doctor Martín Jansen y de Aurora Pérez Jiménez. Pues ellos, cuando yo estaba estudiando el doctorado, le dijeron, está bien, documentos tlaxcaltecas, está bien, pero tú, ¿dónde te ves reflejado en estos? O sea, tú, tu familia, ¿dónde están entonces las raíces? Entonces lo que hice fue pues sí, retomar toda la tradición oral que me ha contado mi abuela, y también otros sabios y sabias, y este es el producto de ahora ya este libro muy, muy bonito, que por cierto, felicidades por la edición, quedó espectacular, y además con la montaña, que para nosotros los tlaxcaltecas pues es la montaña sagrada, la que nos provee y la que también nos da agua, o también nos trae los rayos o los granizos o los grandes vientos que luego asolan y azotan a los pueblos. Y cuando sucede eso, entonces hay que ir a ofrendar a la montaña y al Tlalocan, o también hacerle su fiesta bien en el Tepeilco, y con lo que se hace actualmente. O sea, es un conocimiento que está fresco, que está vivo, y que se comparte siempre con esta continuidad cultural con los documentos. De lo contemporáneo vamos a la historia, y de la historia vamos a la época contemporánea mediante estos documentos, que tuve la fortuna de estar trabajando con el maestro Luis Reyes García. Tuve la fortuna de entrar a varios de estos archivos de los fiscales, y yo me acuerdo la emoción del maestro Luis cuando encontró la obra de teatro La Pasión de San Simón Tlatlauquitepec, y él muy emocionado y me dice, tú eres tlaxcalteca, trabaja esta obra de teatro, que hace algunos años también el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura publicó ese mismo, mi tesis de licenciatura. Los documentos que vienen en la parte final, en la segunda sección, son igual una selección de una gran riqueza documental que está ahí en los repositorios de los fiscales. Gracias al cuidado y gracias también a la protección que ellos mismos dan a sus documentos, se han conservado. Sí, hay mucha pérdida, hay mucha destrucción también en otras épocas, pero ellos resguardan lo que es parte suyo. Eso es la memoria documental. Entonces, si juntamos la memoria documental con la tradición oral, que es la memoria oral, entonces estamos juntando algo que estaba disperso y estaba fragmentado, y que se fragmentó en el proceso largo de la época colonial. Cuando llegaron estos señores, empezaron a perseguir al mundo religioso, empezaron a perseguir también a los gobernantes, y entonces todo ese conocimiento se fue fragmentando, se fue diseminando, y mucho de ello se perdió, y una gran parte de ello lo podemos encontrar en los archivos de los fiscales. Y pues se presentan dos anales, que son los de Acrivencianos, que ya comentó Nazario, y lamentablemente no está el de Zacatelco, porque pues lo tengo que confesar, no me dieron permiso, no me los mostraron. Sí estuve en el archivo de los fiscales de Zacatelco, impresionado por la cantidad. En estos dos archivos de fiscales encontré, o están ahí depositados, cerca de 400 expedientes en náhuatl. Y cuando yo hice la cuenta, porque me dejaron tomar fotografías de todos los documentos, suman más de 12,000 imágenes de documentos desde el siglo XVI hasta 1823-24, que es el rango de documentos donde hay escritos en esta lengua. Yo tenía conocimiento de los anales de Zacatelco, pero pues no me dejaron acceder a ellos. No sé las razones, pero pues lo que yo pude acceder, lo que yo pude estudiar, lo que pude documentar, también gracias al esfuerzo del estudio del maestro Luis, pues está parte de ello acá, que sí faltaron muchos documentos. Yo quería poner
y hacer la traducción y transcripción de unas memorias de los fiscales que son impresionantes, pero me emocioné haciendo la transcripción y después la traducción y vi que ya eran más de 150 páginas de todo esto y dije, pues no, será para otro documento. Y pues muchas gracias al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, al Gobierno del Estado de Tlaxcala, y también reciban un saludo de la Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo, la doctora Lisa Fernández Vega, que les manda muchos saludos. Muchas gracias por esta atención. Muchas gracias. Pues qué interesante, sin lugar a dudas. Yo creo que uno de los referentes simbólicos identitarios más importantes que tenemos los tlaxcaltecas es la Malinche. Con ella nos apropiamos, generamos pertenencia, la nombramos de mil formas, pero al final del día es nuestro símbolo referente de la identidad de los tlaxcaltecas. Entonces, en torno a esta, cómo se recrean cientos de historias, de memorias, de caminares, ¿no?, entre todos los pueblos tlaxcaltecas, y hablo de los actuales, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas seguirá siendo un referente mientras que la tengamos presente. Y evidentemente las nuevas generaciones, lo bien lo decía Raúl, que nos plantean nuevos retos, nuevas formas también de mostrarles esta tradición de la cual nosotros somos portadores, nos debe comprometer precisamente a eso. No solamente a escribir obras como esta, sino también a caminar con la gente, a caminar con los chicos, a caminar con nosotros mismos, como siempre, pidiéndole permiso y agradeciendo. Creo que eso es lo más interesante, ver cómo se siguen practicando estos rituales de petición de lluvia, pero también rituales, así como que dicen, a ver señora, ya bájale, ¿no? Ya nos mojaste demasiado y la cosecha está a punto de perderse. Entonces, hemos encontrado, cuando menos yo caminando en algunos de los pueblos, sobre todo desde San Isidro del Suceso hasta Teolocholco, he encontrado ofrendas de petición, pero ofrendas también para que terminen las lluvias o para que aminoren las lluvias. Entonces, esto, no, y como decía bien Raúl, no es producto de la casualidad, no es una invención que a alguien se le ocurrió ayer o antier. Me preocupa, por ejemplo, la desaparición de estos sabios que controlaban el tiempo, y así lo señalan, controlaban el tiempo, y que eran los poseedores de ese conocimiento de en dónde debía presentarse la ofrenda y qué debía llevarse para la ofrenda, para agradar, pero también para no solamente para el gusto, sino para el agradecimiento de parte de las comunidades. Enhorabuena por la obra, y creo que pues, nos quedamos también con esa emoción de poder ver qué más nos ofrece nuestro territorio, nos ofrece la montaña, y podemos ofrecerle a la montaña y al territorio y a la gente nosotros mismos. Claro, sí. Y desde luego también entender y obviamente compartirlo con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los niños, que el conocimiento y la sabiduría no solamente descansan en la parte de la escritura y en los libros, sino también hay todo un cúmulo de conocimientos y saberes que están en la tradición oral, que están en la memoria, y que desde luego muchos descansan en estos importantes documentos que están ahí guardados, que falta todavía por conocer, por investigar, por dilucidar y obviamente seguir escribiendo nuestra historia. Muchas gracias por la participación. También agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que este esfuerzo que hace el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través de esta producción editorial, pues hay mucha gente que está interviniendo. Una de ellas, y sin lugar a dudas es fundamental, es la participación de Marlene, que es la coordinadora del Centro de las Artes, pero que también siempre ha estado como muy metida en la parte de la producción editorial del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Gracias, Marlene, a ti y a todo tu equipo, a Carlitos que está por ahí atrás en el staff, y mucha gente que siempre está colaborando con nosotros para que se den a conocer las cosas buenas que suceden en Tlaxcala. Entonces, muchas gracias, que tengan un excelente día. Gobierno de México.